El espiritismo es la doctrina que se dedica a estudiar la existencia, manifestaciones, como las enseñanzas de los espíritus. Esta pues se originó en Francia a mediados del siglo XIX y de ahí pues se regó a lo que fue el resto de Europa, como también al continente americano. El máximo exponente del espiritismo es un señor que se llama Allan Kardec, quien pues fue su fundador y escribió varios libros acerca del espiritismo, entre los que destaca el libro de los mediums. Según el espiritismo, no solamente existe la vida después de la muerte, sino que además también pues, es posible interactuar con los espíritus. Esas interacciones por lo general se llevan a cabo en sesiones espiritistas, en las cuales pues, se invoca a los espíritus expresamente para comunicarse con ellos. Ejemplos de estas sesiones espiritistas pues los tenemos mucho en las películas hollywoodenses, como de las caricaturas y los programas estadounidenses. Aquí en América Latina el ejemplo pues, más relevante del espiritismo es el del capítulo de los espíritus chocarreros, del Chavo del Ocho, donde pues recordemos pues doña Clotilde organiza una sesión espiritista pues para preguntar por qué se desaparecen los platos de la casa de don Ramón. Tal como se puede apreciar en el episodio del Chavo del Ocho, pues estas sesiones son precedidas por una persona llamada medium, que es quien tiene la facultad no nomás de convocar a los espíritus, sino también de pues hablar con ellos. De acuerdo con la creencia, pues esta habilidad es una habilidad innata, o sea, no se puede aprender, no se puede entrenar, sino que se nace con ella. De entre todos los adeptos que tuvo el espiritismo en sus inicios, o sea, vamos a ver el siglo XIX, se encuentran los escritores Charles Dickens, Victor Hugo y Arthur Conan Doyle, autor de las novelas de Sherlock Holmes. Aquí en México tenemos un caso, pues, bueno, bastante relevante que yo creo que a mucha gente le va a hacer ruido, que es el caso de Francisco I. Madero, que sí, pues también fue un fiel seguidor del espiritismo, y no solo eso, sino que también incluso él era medium, pero no un medium así como la bruja del 71, que hablaba con los espíritus y estos se comunicaban por ruido, no, Madero lo que hacía, pues es que era un medium escribiente, o sea que los espíritus pues no hacían ruido ni se comunicaban con él, sino que se posicionaban de su mano para pues escribir por medio de esta. A lo mejor esto te sonará pues extraño o como que me lo estoy inventando y la verdad pues no te culpo porque yo también al principio sí me pareció así de raro, pero es algo que ya se viene comentando hace mucho tiempo y pues sí, tiene cierta documentación por ahí que lo acredita. Sin embargo, pues esto no es lo verdaderamente extraordinario del caso. Lo verdaderamente extraordinario y hasta fantástico, podríamos decir, es que Madero pues no solamente le hacía el espiritismo, ni solamente era medium, no, sino que pues Madero no tuvo la iniciativa de iniciar la Revolución Mexicana por él mismo, sino que fueron sus espíritus, los espíritus que convocaba, los que pues lo incitaron a ello. ¿Sí? Como lo acabas de escuchar, la Revolución Mexicana fue ordenada por seres del más allá y ejecutada por Francisco I. Madero. Bueno, la parte inicial de la Revolución Mexicana. Independientemente de si esto sea real o no, pues un hecho incontrovertible es que el espiritismo, junto al turismo cristiano, fue una de las fuerzas que influyeron en la psicología de Madero. Psicología pues que influyó en sus actos, y actos que influyeron en el destino de todo un país. Por eso, pues aunque todo haya sido alucinaciones o sugestiones de Madero, pues bueno, podemos decir que el espiritismo es válido, decir que el espiritismo influyó en la Revolución Mexicana. Francisco Ignacio Madero, no indalecio como por ahí decían muchos, nació en el seno de una de las familias más ricas y acaudaladas de Coahuila, en el año de 1873. De niño asistió al Colegio Jesuita de San José, en Saltillo, donde se le inculcó lo que fue la moral y el altruismo cristiano, dos de las cosas que le quedarían para el resto de su vida y que lo influirían grandemente. Ya de adolescente, pues Madero, como era niño rico, lo mandaron a estudiar a Francia durante un año. Y ella estudió en Francia, que pues recordemos era donde se originó el espiritismo, así que pues Madero no tardó en entrar en contacto con este. Y pues el flechazo entre Madero y el espiritismo pues fue inmediato. Así que Madero pues entonces comenzó a asistir a sesiones espiritistas, así como a leer bibliografía acerca del tema. Obviamente los libros escritos por el propio Kardec. Fue esta etapa de frenesí inicial, podemos decir, cuando Madero descubrió sus facultades de medium escribiente. Ya después, cuando pasó el año de estudios en Francia, pues Madero lo enviaron a estudiar a Berkeley, en California. Y ahí pues Madero se topó de vuelta con más gente que también practicaba el espiritismo, por lo que ya cuando finalmente regresó a México en el año de 1893,
pues ya tenía bastante camino andado en el espiritismo. Ya de regreso en su natal Coahuila, se dedicó pues a administrar una hacienda que era pues propiedad de su familia. Aparte de esto, pues también se dedicó a hacer varios negocios y pues también se dedicó a lo que fue el altruismo, porque recordemos, Madero, gracias a su formación en el Colegio de San José, tenía pues muy arraigado lo que era el sentido de caridad y servicios al prójimo. Por lo que pues aparte de los negocios también ocupó su tiempo en crear albergues, hospitales, escuelas de nivel básico, así como comedores populares. Pero bueno, a la par de lo que era el altruismo y lo que eran los negocios, así como administrar la hacienda de la familia, Madero pues también pues, siguió practicando el espiritismo. Y esto lo realizaba invocando no solamente los espíritus de familiares fallecidos, sino también las almas de familiares de vecinos y amigos. Entre todas las almas que convocó Madero pues está la de su hermano menor Raúl, el cual pues se murió por ahí en el año de 1887 de un accidente. A Madero le dio mucho gusto reencontrarse con Raúl, el cual pues lo visitó de manera más o menos frecuente, hasta que pues finalmente un día decidió hacerlo de manera diaria. Entonces el espíritu de Raúl, además de visitar a Madero, pues también le comenzó a dar consejos de cómo fortalecer y purificar su espíritu, vaya, el espíritu de Madero. Y a Madero, como le gustaban mucho estas cuestiones, pues aceptó, y entonces comenzó a poner en práctica los consejos que le daba Raúl. Ya más adelante esta instrucción se transformó en un riguroso entrenamiento, con el fin de purificar su espíritu. Además de ello también le pidió que pues intensificara su labor altruista, que pues sí, era otra palanca que según Raúl Madero podría aprovechar para enriquecer su espíritu. Y así lo hizo Madero, intensificando su labor altruista que bueno, ya de por sí era bastante pesada, pero no, todavía la intensificó más. Y más tarde, en el año de 1902, Madero pues recibe una revelación de parte de Raúl que pues, le cambiaría la vida. En esta revelación pues Raúl le dice que pues ya es hora de que Madero lleve su labor caritativa a un nuevo nivel, el cual pues ya no nada más se ocupe de quitarle el hambre y la enfermedad a la gente, sino que vaya más allá y pues intente mejorar su calidad de vida, liberándolos de la opresión y la miseria. En otras palabras, pues Raúl le pidió a Madero que llevara su labor altruista a la que era, según él, la vertiente más amplia del altruismo, la política. Y de este modo comenzó la carrera política de Madero. Carrera política que, pues como todos sabemos, culminaría con la llegada de Madero a la presidencia de la República. Sin embargo, antes de que todo esto fuera una realidad, pues Madero tuvo que superar un obstáculo que en aquel entonces parecía infranqueable: Porfirio Díaz. Odiado por unos y defendido por otros, Porfirio Díaz llegó a la presidencia de la República en 1877 y pues salvo un breve periodo por ahí de 4 años, se mantuvo en el poder casi 3 décadas, gobernando el país de manera dictatorial y represiva, pero eso sí, con algo de desarrollo económico e industrial. Con Díaz en la silla presidencial, pues Madero pues parecía tenerla muy cuesta arriba, parecía que su camino, su misión iba a ser bastante difícil, pero pues no se dio por vencido, sino que por el contrario comenzó a dar sus primeros pasos en la política. Al principio pues nada más apoyó a políticos de su estado natal, en los comicios de su estado natal, y también se dedicó a financiar periódicos de oposición también allá en su estado natal. Obviamente los políticos que apoyaban a Madero pues eran políticos que estaban de acuerdo con sus ideas. Ya posteriormente Madero pues extendió su círculo de acción al resto del país, y esto fue ya pues también financiando y creando periódicos de oposición ya en los demás estados de la República. Además sí, también pues aparte de fundar clubes antirreeleccionistas, de tendencias antirreeleccionistas, que pues es lo que más se le tiraba al régimen de Porfirio Díaz. Durante este tiempo pues Madero no soltó el espiritismo, pese a que ya se le había sumado a sus múltiples ocupaciones la de pues también la carrera política, y pues no podía hacerlo porque de hecho pues era en lo que Madero se apoyaba para pues seguir adelante con esta misión, con esta labor, ya que pues ahí de las almas que convocaba, incluidas las de Raúl, pues Madero encontraba consejos que le daban estas almas, pero también palabras de apoyo. Posteriormente, pues Madero también convocó a una nueva alma de un tal José. No obstante, esta alma pues hay que destacarla porque pues no solamente se dedicó a darle pequeños consejos, sino que fue José quien pues le dio a Madero una idea que pues a mi pensar
fue la maniobra más exitosa de toda la campaña de Madero, que fue pues la creación del libro La sucesión presidencial de 1910. Este libro en cuestión pues está dividido en dos partes. La primera pues se dedica a explicar todos los males de México, hace un recuento de todos los males de México y pues los atribuye a la misma razón, que era pues la acumulación del poder en manos de un solo hombre. Y bueno, también ofrece varios ejemplos históricos de cómo el poder absoluto es malo, es perjudicial. Y la segunda parte del libro, pues ahí Madero se dedica a hablar, pues, o mejor dicho, expone el remedio para todos estos males, el cual pues no puede ser otro más que la democratización y la libertad política. Aquí pues como podemos ver el libro de Madero pues es una propaganda política del tamaño del Everest, la verdad, porque pues se dedica por un lado a pues descalificar al régimen de Porfirio Díaz, pero por el otro también se dedica a justificar la labor de Madero. Y esto puede ser con miras a que pues la gente pues empezara a jalar más del lado de Madero, que empezara a apoyar la causa de Madero y a respaldarla pues eventualmente cuando fuera necesario por la vía política. Y pues dicho y hecho, este libro cumplió su cometido y pues Madero ganó más adeptos de los que ya de por sí ya tenía. Y esto pues obviamente no fue visto de buena manera por Porfirio Díaz, ya que pues ya comenzó a haber un peligro más tangible por ahí en Madero. Aunque bueno, pues no llegó todavía a extremos de mandarlo matar. Lo que hizo más bien Porfirio Díaz pues fue tratar de disuadir a Madero. Primero pues así suavecito con pues amenazas pues sutiles podemos decir, pero ya después conforme pasaron los meses y vio que pues la campaña de Madero iba ganando más fuerza, entonces sí a Porfirio Díaz pues abiertamente lo hostilizó. Cabe destacar que el libro de Madero también pues fue un trampolín, una plataforma para realizar su siguiente paso, que fue pues la creación del partido antirreeleccionista. Partido pues, del cual Madero se convirtió en candidato para las elecciones presidenciales de 1910. Ya cuando se acercaban las elecciones, pues Porfirio Díaz pensó que ya era el momento de frenar pues, definitivamente a Madero. Que bueno, no lo mandó matar, sino que más bien lo que hizo, pues le imputó por ahí unos delitos, pretextos nada más para mandar a encarcelar a Madero. Y pues así pasó, encarceló a Madero y lo metió a la penitenciaría de San Luis, provocando que pues no pudiera ni siquiera competir en las elecciones y pues Porfirio Díaz sí volvió a ganar. Sin embargo pues esto no desanimó a Madero, que pues ya desde la cárcel se dedicó a escribir el plan de San Luis y pues este plan básicamente desconocía el gobierno de Díaz y pues exigía lo que era la democratización del país, digo obviamente con la renuncia de Díaz. Después Madero escapó a Texas y ya posteriormente, el 20 de noviembre de 1910, Madero regresó a territorio nacional, ya listo para iniciar lo que era una insurrección armada contra Porfirio Díaz, y aquí fue donde dio inicio la Revolución Mexicana. Sin embargo, pues esta revolución no inició como Madero hubiera querido, ya que cuando reingresó a territorio nacional, pues esperaba que llegaran refuerzos de 400 hombres para pues tomar una ciudad fronteriza por ahí que había. Sin embargo, pues los 400 hombres no llegaron, sino que más bien fueron 20. Y entonces, pues lo que hizo mejor su revolución hasta febrero de 1911. No obstante, pues para fortuna de Madero, durante 2 meses hubo varios levantamientos también en otras partes del país que igual eran en favor de él. Ya posteriormente Madero, pues como digo, ya reingresó a territorio nacional por segunda vez en febrero de 1911 y ahora sí, ya pudo entrar en acción tal cual. Ante este despliegue militar, pues Porfirio Díaz mandó al ejército federal a que tratara de disuadir a los rebeldes, pero pues no lo consiguió y entonces pues ya no le quedó otra más que tratar de negociar con Madero, que era pues el cabecilla de todo este movimiento armado. Porfirio Díaz pues entonces ofreció cumplir algunos puntos del plan de San Luis, menos el de su renuncia obviamente. Sin embargo, pues Madero, como juzgaba que esto era pues algo que era innegociable, no aceptó la propuesta de Díaz. Las pláticas entre revolucionarios y el gobierno federal continuaron, hasta que posteriormente, en mayo de 1911, Porfirio reconoció públicamente la revolución de Madero, y dejó entrever la posibilidad de renunciar, siempre y cuando esto fuera para el bien del país. 2 semanas después, finalmente esto ocurre. Porfirio Díaz, así como su vicepresidente, renuncian a sus cargos, y se firman los tratados de Ciudad Juárez, los cuales pues dan por terminada la revolución maderista, quedando el secretario de Relaciones Exteriores Francisco León de la Barra como presidente interino
en lo que se convocaban nuevas elecciones para presidente. Obviamente Madero resultó vencedor de estas cuando se llevaron a cabo, asumiendo el cargo en noviembre de 1911. Y así fue como, gracias a los espíritus que convocaba, Francisco I. Madero logró cambiar el rumbo de todo un país, pasando a la posteridad como el máximo representante de la democracia en México, y pues inaugurando un nuevo episodio de la vida nacional, el cual pues estuvo lleno de paz y de cordialidad. ¿Verdad? La escena trágica, así como la traición de Victoriano Huerta, son producto de uno de los detalles menos comentados de la Revolución Mexicana. Y es que, pues, lejos de ser la época dorada que todo el mundo estaba esperando, el gobierno de Madero, pues, fue inestable y poco eficiente. Pero bueno, pues esto no fue porque Madero no quisiera hacer bien las cosas. El problema, pues, más bien fue de índole política, ya que si bien Madero había derrotado a Porfirio Díaz, no derrotó al porfirismo. Este, pues por el contrario, subsistió ahora encarnado en varios políticos, así como militares. Y a pesar de saber las filiaciones políticas de estos personajes, pues Francisco I. Madero los dejó en sus cargos, e incluso integró a varios de ellos a su gobierno una vez que fue presidente. Como eran de filiación porfirista, se dedicaron a obstruir, así como a entorpecer todas las iniciativas que Madero iba teniendo, lo cual provocó que pues, el gobierno de Madero no fuera todo lo eficiente que pudo haber sido. Entre los personajes encontramos al presidente interino, quien, pues más que gobernar, más bien se dedicó a obstruir los acercamientos que Madero tenía con los jefes revolucionarios, provocando que Madero acabara distanciado de estos. Victoriano Huerta, por otro lado, también se dedicó pues a frenar los acercamientos que Madero tenía con los otros jefes revolucionarios. Sin embargo, en el caso de Huerta la cosa fue más allá, ya que pues en una borrachera que tuvo, Huerta declaró que abiertamente que era contrario al gobierno de Madero. Y no solo eso, sino que también añadió que pues deseaba quitarlo de la presidencia, cosa que finalmente hizo a inicios de 1913. En febrero de ese año, un grupo de rebeldes liderados por el general Mondragón se levantó en armas contra Madero, en plena Ciudad de México, y atacaron el Palacio Nacional, el cual pues tristemente al final sí lograron tomar. En el asalto fue herido el general Lauro Villar, quien era el encargado de defender la plaza. Victoriano Huerta entonces se ofreció a sustituirlo. A pesar de saber lo contrario que él era Victoriano Huerta, Francisco I. Madero pues aceptó la propuesta de Huerta, desconociendo que pues en realidad Huerta estaba coludido con los rebeldes. Y pues entonces Huerta terminó apresando a Madero y obligándolo a firmar su renuncia. Y posteriormente lo mandó fusilar junto con su vicepresidente Pino Suárez. Ya sin Madero, Huerta entonces amenazó con convertirse en un nuevo Porfirio Díaz. Sin embargo, pues para desgracia de este, al enterarse de la muerte de Madero, muchos de los jefes revolucionarios que lo habían secundado se levantaron en armas contra Huerta, iniciando así una segunda etapa de la Revolución Mexicana. Y este fue Francisco I. Madero, el espiritista que se volvió político, el médium que se convirtió en presidente, y que, más allá de su extraordinaria historia, nos enseña que cualquiera de nosotros, sin importar el medio en que nos desenvolvamos, podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar menos agobiante. Mi nombre es Ajay López y les deseo un buen día.